¿Estás preparado para presenciar el renacimiento de una era que podría cambiar el destino de la humanidad? Mientras el mundo está perdido en los titulares sobre conflictos armados, avances en inteligencia artificial y la constante inestabilidad de los mercados financieros, algo mucho más grande y profundamente simbólico se está desarrollando fuera de los focos de atención. Y no, esto no es solo otra teoría de conspiración. Estamos hablando de un movimiento real, silencioso, pero devastadoramente poderoso, que tiene lugar en uno de los lugares más sagrados y disputados de la historia, Jerusalén. En el corazón de esta antigua ciudad, donde mitos y realidades han chocado desde tiempos remotos, surge un nombre que lleva el peso de generaciones: Baruch Kahane, un rabino, un erudito de la ley mosaica. Pero no solo eso, fue elegido como sumo sacerdote por primera vez en siglos para dirigir una preparación que podría reactivar una de las instituciones más controvertidas y proféticas de la historia de la humanidad: el Tercer Templo. Y aquí no estamos hablando de simbolismo vacío o de un simple movimiento religioso aislado. Este nombramiento fue cuidadosamente orquestado por el Instituto del Templo de Jerusalén, un grupo de rabinos y eruditos dedicados a reconstruir el templo sagrado basándose en las escrituras hebreas. Creen firmemente que el tiempo profetizado está cerca, y si tienen razón, significa que podrían estar a punto de ocurrir acontecimientos de proporciones apocalípticas. La pregunta que flota en el aire es: ¿por qué ahora? ¿Por qué ha resurgido este movimiento en un momento tan turbulento de la historia moderna? ¿Coincidencia o estrategia divina? El hecho es que, mientras miles de millones de personas están distraídas por el caos visible, algo invisible se está alineando. El regreso de las tradiciones más antiguas del judaísmo no es solo un acto de fe, es una pieza clave en un tablero de ajedrez profético que podría remodelar la geopolítica global, reavivar antiguas pasiones y provocar reacciones que vayan mucho más allá de Medio Oriente. El reloj de los tiempos marcados por la profecía no se detiene. Con cada pequeño movimiento en Jerusalén, cada elección aparentemente insignificante, se teje silenciosamente un tapiz que empuja a la humanidad hacia escenarios profetizados hace siglos. Este momento crucial no solo anticipa alteraciones en el ámbito religioso, sino que también activa vibraciones profundas en las raíces de nuestra civilización, recordándonos que estamos en el umbral de una transformación sin precedentes. Mientras el mundo parece seguir su curso habitual, bajo la superficie se siente una agitación inusual. Miradas atentas, espíritus inquietos y voces que susurran sobre lo que podría desencadenarse pronto. El despertar no ocurre con ruido, sino con señales sutiles que invitan a estar alertas. Porque aunque muchos aún no lo perciban, lo inevitable se aproxima y no será silencioso cuando llegue. En un escenario donde lo espiritual empieza a tocar lo cotidiano con una fuerza renovada, el reconocimiento oficial de Baruch Kahane adquiere un peso que va mucho más allá de un simple nombramiento. Este hecho representa, para muchos observadores, la chispa que podría encender una nueva narrativa en la historia contemporánea. Aquellos que logran ver más allá de lo inmediato interpretan este gesto como una señal. Algo grande se está gestando. Este episodio no es un punto aislado, sino parte de un patrón creciente que alimenta el deseo de reencontrarse con las promesas ancestrales. Para algunos, esto significa que un futuro largamente esperado comienza a delinearse con mayor claridad. Y no se trata solo de política o religión, se trata del alma colectiva del mundo respondiendo a un llamado que ha estado latente por generaciones.
La trascendencia de esta designación no reside únicamente en sus raíces históricas, sino en su capacidad de provocar una reorientación del enfoque global. Con este acto se reabre la puerta al diálogo sobre lo sagrado, lo profetizado y lo eterno. En un planeta donde la espiritualidad a menudo es relegada a segundo plano, este giro de los acontecimientos recuerda a muchos que el plano espiritual sigue siendo un eje central de la existencia humana. Y al mismo tiempo, esta coyuntura nos obliga a mirar dentro, a cuestionar no solo en qué creemos, sino por qué creemos. La fe, lejos de ser una abstracción, se presenta ahora como un lente para comprender un futuro que no se rige por estadísticas, sino por la conexión entre lo visible y lo invisible. Nos encontramos ante una etapa donde la esperanza deja de ser un deseo pasivo para convertirse en una brújula activa hacia lo prometido. Estamos preparados para presenciar lo que muchos textos antiguos han anticipado. Mientras los medios de comunicación nos saturan con titulares sobre crisis, escándalos y caos, surgen acontecimientos discretos que parecen destinados a cambiar el enfoque del mundo. Son estos sucesos, aparentemente pequeños, pero espiritualmente trascendentes, los que podrían desencadenar una nueva percepción de nuestro propósito como humanidad. En este preciso instante, la historia parece contener el aliento. Las piezas se alinean, los símbolos resurgen y el murmullo del destino se intensifica. Tal vez estemos más cerca que nunca de un punto de inflexión, no solo en términos religiosos, sino en la manera en que entendemos nuestro papel en el universo. Y si este cambio se concreta, no será una simple evolución, será un renacimiento espiritual que impactará incluso a los más escépticos. Lo que se vislumbra en el horizonte podría representar mucho más que un simple cambio. Se trataría de una profunda renovación interior para quienes anhelan autenticidad en un mundo saturado de distracciones. La resonancia de este evento no se limita a lo simbólico, impacta emocional y espiritualmente a quienes están atentos. Es una invitación silenciosa pero poderosa a reconectar con verdades ancestrales que resurgen con una intensidad inesperada. Este es un punto de inflexión. A medida que se levanta el velo de lo aparente, nos acercamos a un momento que podría reformular el destino compartido de la humanidad. Cada paso, cada detalle, parece cargado de significado. Y en este contexto, la figura designada cobra una importancia que podría ser clave para abrir la puerta a una nueva era de entendimiento espiritual. Y si lo que estamos presenciando fuera el preludio de antiguas promesas a punto de cumplirse. Las interrogantes surgen con fuerza. ¿Tendrá Baruch Kayan un rol determinante en la reactivación de los antiguos rituales levíticos en el corazón de Jerusalén? ¿Estamos acaso frente a las primeras señales de lo que muchos han interpretado en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 27? Un pacto, el restablecimiento de los sacrificios y la posterior llegada de un acontecimiento devastador. Estas no son especulaciones sin fundamento. Para quienes estudian las Escrituras con ojos atentos, cada uno de estos eventos podría formar parte de un rompecabezas profético que comienza a alinearse. Por eso, es vital no ignorar el contexto actual. Lo que sucede en estos días podría tener implicaciones eternas. Como creyentes, no podemos permanecer indiferentes ante lo que ocurre en Israel, una nación considerada por muchos como el epicentro profético del calendario divino. Observar los movimientos en esa tierra es como leer entre líneas lo que el cielo está señalando. Y en ese contexto, la figura de este sacerdote no es un mero símbolo, sino posiblemente una pieza decisiva en el escenario final de los tiempos. Si tú también deseas comprender la magnitud de este momento,
Te alentamos a quedarte con nosotros hasta el final del video. Lo que descubrirás podría abrir tus ojos a una dimensión más profunda de la realidad, desafiando las certezas convencionales y llevando tu fe a un nuevo nivel de entendimiento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, encontrarás el enlace en la descripción de este video. Tu presencia será más que bienvenida, porque creemos que orar en unidad puede generar un impacto real en nuestras vidas y en el mundo. Ahora sí, volvamos al tema central, que no solo es relevante, sino urgente. En Jerusalén, una ciudad cargada de simbolismo y testigo de innumerables episodios sagrados, se está gestando algo trascendental. Allí, donde lo divino parece tocar la tierra, un grupo de hombres ha sido llamado para una misión distinta a todas las demás. No se trata de líderes políticos ni de figuras de poder convencional, sino de descendientes del linaje ancestral de Aarón, seleccionados cuidadosamente por su herencia espiritual. Estos hombres no solo portan un legado, sino también una responsabilidad que podría redefinir el papel del sacerdocio en el contexto actual. Su preparación, su consagración y su función están orientadas a un propósito mayor: restaurar prácticas olvidadas y activar señales que muchos creen que preceden a los eventos finales profetizados hace milenios. Dentro de este grupo, ya hay un nombre que resuena. Un nuevo sumo sacerdote se está forjando. Este acontecimiento es trascendental. El sumo sacerdote, según la Biblia, es el único ser humano en la tierra que tenía acceso al lugar santísimo, donde podía esparcir la sangre sobre el propiciatorio durante el día de la expiación. Él era el intermediario entre Dios y el pueblo, ocupando un lugar crucial en todo el sistema levítico y en la narrativa de redención de Israel. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Con la posibilidad de un nuevo sumo sacerdote, surgen muchas interrogantes. ¿Cuáles serán las implicaciones de su liderazgo en el contexto espiritual de la nación? ¿Qué cambios podrían producirse en las prácticas religiosas que han estado suspendidas por tanto tiempo? La expectación crece al considerar cómo este hecho puede repercutir en la fe de muchos y cómo podría influir en los planes divinos para la humanidad. El antiguo culto levítico, que ha sido parte esencial de la identidad israelita, parece estar en el horizonte. La restauración de los sacrificios no solo es un retorno a las raíces, sino también un indicio de que las profecías de los tiempos finales se están cumpliendo inexorablemente. Como creyentes, es imperativo que estemos atentos a los signos de estos tiempos. Las Escrituras nos invitan a ser vigilantes y discernir los acontecimientos que rodean nuestra realidad. La fe no se trata solo de observar, sino de prepararnos dujovmente para los cambios que se avecinan. La figura de un nuevo sacerdote levítico evoca reflexiones sobre la estructura del culto, las enseñanzas bíblicas y su relevancia en la actualidad.
¿Cómo responderá el pueblo de Israel a esta restauración? Y más importante aún, ¿qué papel jugará el resto del mundo en este proceso? Las conversaciones sobre el futuro de Jerusalén están cargadas de significado. Este lugar, considerado sagrado por diversas culturas y religiones, podría ver renacer tradiciones que han estado en desuso. La recuperación de prácticas antiguas puede aportar tanto controversia como esperanza a una sociedad ansiosa por encontrar su identidad. Es fundamental que como Iglesia analicemos las implicaciones de estos eventos en nuestras vidas. La restauración del sacerdocio levítico podría no solo reafirmar la fe de muchos, sino también despertar un renovado interés en las escrituras sagradas y en la historia del pueblo de Israel. En un mundo lleno de incertidumbre y conflicto, la posibilidad de restablecer un antiguo pacto es un faro para aquellos que buscan respuestas significativas a las preguntas de su existencia. La espiritualidad se convierte en un refugio ante el caos, y el retorno a las tradiciones puede ofrecer un sentido de pertenencia. Por lo tanto, con cada noticia que surge de Jerusalén, debemos recordar que estamos ante la posibilidad de ser testigos de algo monumental. La historia no se repite, pero ciertos patrones pueden volver a manifestarse en nuestra realidad contemporánea. La restauración del culto levítico no es solo un hecho religioso, es un eco de las promesas divinas que han perdurado a lo largo del tiempo. Invitamos a todos a permanecer alerta y abiertos a lo que pueda ocurrir en los próximos años. El tiempo es propicio para el crecimiento espiritual y para un acercamiento a Dios que nos permita entender los tiempos que vivimos. Seremos testigos de un nuevo despertar espiritual. La intriga está en el aire y la historia nos llama a ser parte activa de este capítulo. ¿Por qué es crucial este tema en nuestro contexto actual? Es fundamental entender que la profecía de Daniel, particularmente en su capítulo 9, verso 27, sugiere que la restauración de sacrificios, un altar, sacerdotes y un templo son elementos necesarios. Esto no es un proyecto etéreo. El templo requiere de una base sólida, planificación y conocimiento, y esos aspectos están comenzando a tomar forma hoy. El escenario actual en el que vivimos muestra cómo los elementos del plan profético comienzan a colocarse en su lugar natural. Lo que antaño se interpretaba de forma figurada, ahora está adquiriendo significado tangible. El anhelo por el tercer templo ha sido objeto de debate en cuanto a su viabilidad, localización y resistencia política, pero raramente se atiende lo más crucial: la necesaria existencia de un sumo sacerdote para la operación del templo. Ese personaje, que había estado ausente durante cerca de 2000 años, ha vuelto a emerger. La figura del sumo sacerdote no es un concepto contemporáneo, sino que fue establecida por el mismo Dios en el monte Sinaí. Su papel se mantuvo activo desde Aarón hasta el último sacerdote que sirvió antes de la caída del templo en el 70 d.C. Posteriormente, un prolongado silencio se apoderó de la historia, un silencio que persistió a través de generaciones. Sin embargo, ese silencio ahora se ve interrumpido. Un nuevo nombre surge: Baruch Kahane. Este rabino, que desciende de la línea de los Kohanim, ha sido educado en las regulaciones del servicio del templo conforme a la Mishnah, el Talmud y la Halajá. Designado formalmente por el Sanedrín, restablecido en Jerusalén en 2016 como sumo sacerdote interino, y lo sorprendente es que está preparado para ejercer tan pronto como el altar se active. ¿Estamos al borde del cumplimiento de la profecía? Este renovado sacerdocio será el inicio de la cuenta regresiva que conducirá a un pacto con el Anticristo,
Estamos observando el renacer de un escenario que, según Daniel, será determinante para los tiempos finales. Esto no es una simple alegoría, es una señal concreta y evidente que se manifiesta en nuestra realidad actual. Para apreciar la relevancia de estos eventos en Jerusalén, es vital regresar a la génesis de todo, el monte Sinaí. Fue en ese lugar donde se establecieron las normas y directrices que guiarían el sacerdocio por generaciones. Es allí donde la historia sagrada de la humanidad tomó un rumbo esencial que aún influye en el presente. La reactivación del sacerdocio trae consigo no solo un legado religioso, sino también una implicancia política y social. Este fenómeno no se da en un vacío. Se produce en un contexto donde actualizaciones en los debates sobre el futuro de Jerusalén y su papel en el mundo son constantes. La conexión entre lo sagrado y lo mundano se vuelve una vez más palpable. A medida que se avanza hacia la restauración del templo, surgen preguntas sobre la implicación de la comunidad global en este proceso. Las opiniones son diversas y variarán en función del background cultural y religioso. La expectativa en torno a un nuevo lugar de adoración es palpable y diferentes grupos están empezando a tomar partido. Los debates sobre la localización y las estructuras del tercer templo aumentan, con propuestas que van desde su construcción en el mismo sitio donde existieron los templos anteriores hasta alternativas que respetan el entorno sagrado circundante. Esta diferenciación no solo es clave desde un punto de vista religioso, sino que también presenta desafíos diplomáticos que requieren de atención. Las repercusiones de este revitalizado sacerdocio se extienden a la esfera internacional, donde actores de diferentes naciones prestan atención a Jerusalén y su simbolismo en la religión y la política mundial. A medida que se reanuda el diálogo sobre la paz en la región, el retorno al sacerdocio también se entrelaza con estas conversaciones. El futuro de Jerusalén y su templo, sin duda, serán objeto de vigilancia constante. Las aspiraciones del pueblo judío por ver el templo restaurado se mezclan con una narrativa histórica rica en significados que afecta a muchas naciones. La resonancia de estos eventos no solo es local, sino que también reverbera a nivel global, insinuando un cambio que muchos consideran inevitable. En conclusión, la relevancia de estos acontecimientos en el presente no puede ser subestimada. La combinación de una figura sacerdotal renovada, un contexto geopolítico tenso y un antiguo propósito religioso se entrelazan para crear un panorama lleno de significados. Las voces que claman por un renacer espiritual en saludo a lo que podría ser el cumplimiento de antiguas profecías están cada vez más presentes y el mundo observa con gran interés. Descubre la profunda relevancia del sacerdocio levítico en la historia. Desde sus inicios, se trata de una institución celestial establecida por Dios mismo, no una invención humana ni una mera tradición. Este sagrado cargo fue revelado a Moisés, definiéndose en Éxodo 28:1-3, donde se nombra a Aarón, hermano de Moisés, como el primer sumo sacerdote, conocido en hebreo como Cohen Gadol. Este significativo nombramiento no solo implicaba una elección, sino una dedicación especial mediante ceremonias solemnes y vestimentas que reflejaban la magnificencia del rol. La consagración estaba marcada por la unción, como se menciona en Éxodo 29:7, donde se instruye a derramar aceite sagrado sobre la cabeza de Aarón. Este aceite simbolizaba la presencia del Espíritu Santo y la autoridad divina otorgada al elegido. La misión más crucial del sumo sacerdote acontecía en el Yom Kippur, el día de la expiación, cuando entraba una vez al año en el lugar santísimo, portando la sangre de un sacrificio expiatorio
para interceder por los pecados de todo el pueblo. Levítico 16:14. Narra este rito sagrado donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del becerro en el propiciatorio, un acto que representaba la más alta devoción y solemnidad. Este evento se consideraba el clímax espiritual del año para Israel, donde el sumo sacerdote actuaba como el intermediario entre Dios y los israelitas, llevando consigo la carga de sus transgresiones para obtener la redención. Las vestiduras del sumo sacerdote, descritas en Éxodo 28, no eran meros adornos, sino poderosas representaciones del papel que desempeñaba en la conexión entre Dios y la nación. Cada elemento de su vestimenta llevaba consigo un significado profundo y espiritual. Por ejemplo, el pectoral del juicio, adornado con 12 preciosas gemas, simbolizaba las 12 tribus de Israel, recordando que como mediador, el sacerdote llevaba las tribus en su corazón ante la presencia divina. Además, el manto de los tejidos finos y los hilos dorados potenciaban la magnificencia de su posición y su cercanía a lo sagrado. Los rituales que acompañaban al sacerdocio eran meticulosos y estaban llenos de simbolismos. Cada acto, desde la preparación hasta el sacrificio, estaba destinado a honrar a Dios y a mostrar reverencia. A través de estas prácticas, se establecía no solo una comunidad de creyentes, sino un sistema que unía a la humanidad con lo divino, promoviendo un sentido de perdón y esperanza. En tiempos posteriores, el entendimiento del sacerdocio continuaría evolucionando, y muchos otros personajes del Antiguo Testamento servirían como figuras intercesoras en diferentes capacidades. Sin embargo, la singularidad del Kohen Gadol residía en su contacto directo con el Santo de los Santos y su responsabilidad en la expiación de la comunidad. Esa conexión íntima con Dios generaba un sentido palpable de respeto y temor reverencial. Al analizar el contexto histórico del pueblo de Israel, se puede observar cómo esta práctica influía en su identidad colectiva, recordándoles constantemente a quién servían y la importancia del perdón. El legado del sacerdocio levítico no solo tuvo un impacto en la religión judía, sino que también resonó a lo largo de los siglos en diversas tradiciones espirituales, dejando lecciones sobre la mediación, el sacrificio y la redención. Esto se convirtió en un fundamento que perduraría y daría paso a nuevas interpretaciones del servicio sagrado. A medida que la historia avanza, el simbolismo asociado al sacerdote levítico sería reinterpretado y reformulado en el contexto de nuevas revelaciones, manteniendo siempre en el centro la esencia de la intercesión divina. La figura del sumo sacerdote se mantendría viva en la memoria colectiva, recordando a las futuras generaciones la importancia de la calma y la misericordia en el vínculo con lo sagrado. Finalmente, albergar o desestimar la trascendencia del Esepnei, sacerdocio levítico, varía según la perspectiva. Sin embargo, lo incuestionable es el impacto emocional y espiritual que ha dejado en la historia de la práctica religiosa. El entendimiento profundo de esta comunidad de mediadores ha ayudado a modelar la práctica de la fe y a fortalecer el compromiso hacia la reconciliación y la devoción. Así, profunda y sutilmente, el sacramento de la unción y la mediación siguen siendo un recordatorio importante del compromiso entre lo humano y lo divino. Un legado que continúa vivo en las tradiciones actuales y en las enseñanzas espirituales, que ofrecen consuelo y dirección. La mitra de oro, adornada con la inscripción sagrada, exigía una pureza incuestionable en quienes ejercían el ministerio. La túnica azul, que resonaba con campanillas y granadas mientras se adentraba en el lugar santo,
recordaba constantemente que su existencia dependía de una conexión con lo divino. Además, el enigmático Urim y Tumim, resguardados en el pectoral, eran instrumentos para discernir la voluntad de Dios. Cada uno de estos elementos simbolizaba verdades celestiales, prefigurando al Mesías, el sacerdote eterno que se manifiesta en el orden de Melquisedec. El teólogo Merrill Unger ofrece una síntesis interesante sobre esta figura. El sumo sacerdote era un intermediario temporario, una representación del verdadero fiel eterno. En su función, unía el perdón de los pecados, el culto nacional y la esperanza del Mesías. Si bien este referente no era el final de la historia, se erigía como un símbolo que anunciaba la llegada del auténtico sacerdote celestial, Jesucristo. Aunque el sacerdocio levítico, con todas sus prácticas, se encontraba en desuso con la llegada de Cristo, su resurgimiento simbólico en la actualidad, especialmente en Jerusalén, requiere atención, dado que es parte del engranaje profético de los tiempos finales. Esto es evidenciado en 2 Tesalonicenses 2:4, donde se menciona al anticristo que se opone a todo lo que es sagrado, ocupando un lugar en el templo de Dios y asumiendo una identidad divina. Para captar la profundidad de lo que significa la preparación de un nuevo sumo sacerdote en Jerusalén, resulta esencial revisar la saga de este sagrado ministerio desde sus inicios divinos hasta el período de silencio que atravesó hasta nuestros días. La narración del sumo sacerdocio no se limita a una serie de nombres o funciones religiosas, sino que representa un hilo espiritual que conecta el monte Sinaí con el destino final de la humanidad. La creación del sumo sacerdocio se dio de manera directa a Aarón, el hermano de Moisés, quien recibió la misión de guiar a su pueblo en la adoración a Dios. A través de las épocas, este oficio ha cambiado y evolucionado, pero su esencia espiritual ha permanecido intacta. La tarea del sumo sacerdote era vital para la nación de Israel, ya que simbolizaba la mediación entre Dios y el pueblo. El sacrificio en el altar, la ofrenda de animales y la intercesión por los pecados del pueblo eran aspectos cruciales que establecían un camino de reconciliación y purificación. La relación entre sacerdote y pueblo era íntima y compleja, reflejando las luchas, los fracasos y las esperanzas de una nación en la búsqueda constante de favor divino. El pueblo acudía al sumo sacerdote no solo para expiar pecados, sino también para buscar dirección en momentos de incertidumbre. Cada ofrenda era un recordatorio de la necesidad de redención y de la fidelidad de Dios. Mientras las páginas de la historia avanzan, se vislumbra un periodo oscuro para el sacerdocio. Con la llegada de exilio y opresión, el papel del sumo sacerdote se vio amenazado y en ocasiones distorsionado por intereses políticos. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la figura del sumo sacerdote ha continuado presente en el imaginario colectivo, resonando en la esperanza del regreso a una adoración auténtica y restaurada. La dispersión del pueblo hebreo alrededor del mundo también afectó esta importante función. Sin un templo, la práctica del sacerdocio se volvió en gran medida simbólica. Aún así, las tradiciones, las oraciones y las enseñanzas se transmitieron de generación en generación, manteniendo viva la llama de la adoración. Con la reconquista de Jerusalén, el eco del sacerdocio antiguo comienza a resonar nuevamente. El retorno a las raíces, la restauración del conocimiento de las tradiciones y la búsqueda de un nuevo sumo sacerdote se intensifican.
Esta reactivación no es simplemente un regreso a la ceremonia, sino una reacción ante la creciente necesidad de espiritualidad y conexión con lo divino en tiempos turbios y desafiantes. El interés por la formación de un nuevo sumo sacerdote apunta a una dimensión más profunda que lo superficial. Refleja una búsqueda de identidad y significado en un mundo donde lo seco y material a menudo prevalece sobre lo espiritual. La expectación de que el sacerdocio levítico pueda tener un papel renovado en el tiempo final trae consigo interrogantes y emociones intensas. En este punto, la figura del sumo sacerdote cobra un nuevo significado, como un mediador en un contexto siempre cambiante. Mantiene viva la esperanza de que lo sagrado aún tiene un lugar preeminente en la vida del ser humano. La intersección de la historia, la profecía y la espiritualidad hace que la mirada hacia Jerusalén sea más que un simple acto geográfico. Así, se plantea un futuro que, aunque incierto, está impregnado de potencial divino. La esperanza de que la figura del sumo sacerdote no sea solo un eco del pasado, sino un anuncio de algo más grande que está por venir. Los ecos de sacrificios y adoraciones han regresado para dar paso a una nueva era, donde la conexión espiritual se tornará crucial en tiempos de pruebas y tribulaciones. Este retorno invita a todos a reflexionar sobre su propia espiritualidad y la búsqueda de lo eterno en un mundo fugaz. Desde el principio, el rol del sacerdocio en Israel ha sido crucial. El versículo de Números 20-28 marca el momento en que Moisés, obedeciendo el mandato divino, transfirió el cargo a Eleazar tras la muerte de Aarón en la cima del monte Hor. A partir de ahí, el oficio se mantuvo dentro de la familia, heredado de generación en generación entre los levitas, específicamente entre los descendientes de Aarón. A medida que pasaron los años, la tradición se sustentó, pero no sin dificultades. Durante el período de los jueces, Silo se convirtió en un centro religioso bajo el liderazgo de Elí, un descendiente de Itamar, otro hijo de Aarón. Este liderazgo, sin embargo, se vio marcado por la corrupción que sus propios hijos, Ofni y Finés, infligieron al sacerdocio, deshonrando los sacrificios y violando normas sagradas del santuario. Esta corrupción no pasó desapercibida para Dios, quien pronunció un juicio que anunció un cambio significativo en la línea sacerdotal. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35, encontramos una profecía que señalaba el surgimiento de un nuevo sacerdote que restauraría la integridad del ministerio, Sadoc, quien serviría abiertamente durante el reinado de David, y Salomón. Este sacerdote, como parte de la línea de Eleazar, fue respaldado por Dios, reafirmando así la importancia de su ministerio a lo largo de la historia de Israel, aún en tiempos de exilio, como se evidencia en Ezequiel 44:15. Allí se menciona la fidelidad de los levitas, hijos de Sadoc, que se mantuvieron firmes en su servicio, incluso cuando otros se apartaron de Dios. La caída de Jerusalén fue un momento devastador, y el exilio en Babilonia trajo consigo la destrucción del templo. Pero, a pesar de esta calamidad, el pacto de Dios con su pueblo nunca se diluyó. Al regresar de Babilonia, bajo Zorobabel, se vio el inicio de una nueva era para el sacerdocio. Josué, hijo de Josadac, emergió como una figura clave en la restauración del altar y la reanudación del culto, lo que se narra en Esdras 3:2. El esfuerzo de reconstrucción no solo consistió en restablecer el altar, sino también en reintegrar al pueblo en una relación renovada con Dios. Se trató de un proceso de sanación espiritual donde cada uno tenía un papel esencial, desde los sacerdotes hasta los laicos.
Así, el ministerio sacerdotal comenzó a florecer nuevamente, reflejando la justicia y la rectitud prometidas por Dios a su pueblo. En el corazón de este renacimiento, la comunidad tuvo que confrontar su historia, reflexionando sobre las lecciones del pasado. La corruptela que una vez había asediado el sacerdocio se convirtió en una advertencia, guiando a otros hacia un compromiso renovado con los principios establecidos por Dios. La perseverancia de aquellos que habían mantenido su integridad se convirtió en un modelo a seguir. Los sacrificios fueron reinstituidos, pero con un nuevo entendimiento de su significado. Cada ofrenda no solo era un acto ritual, sino una expresión genuina de gratitud y devoción a Dios. A medida que el pueblo restauraba su vida religiosa, también buscaban restaurar sus corazones, alineándolos cada vez más con la voluntad divina. La reconstrucción del templo simbolizaba más que un espacio físico. Era un testimonio de la fidelidad de Dios a su promesa. Movieron cada piedra con cuidado, sabiendo que estaban restaurando no solo un lugar, sino también una conexión vital con su Creador. La dedicación del pueblo en esta tarea fue un reflejo de su deseo por una nueva identidad, cimentada en la obediencia y la adoración verdadera. El regreso del exilio, la restauración del altar y la reactivación del culto no fueron eventos aislados, sino parte de un plan divino más grandioso. Las palabras de los profetas resonaban en el corazón del pueblo, instándolos a no olvidar su historia y a reconocer la importancia del arrepentimiento. Este ciclo de fracaso y redención se ha seguido repitiendo a lo largo del tiempo. Con cada nueva generación, la lección de la fidelidad se ha transmitido, manteniéndose siempre presente en la conciencia colectiva de Israel. Con el tiempo, el sacerdocio se refinó aún más, dando lugar a una comprensión más profunda del servicio y la entrega. La dedicación a la oración y al sacrificio tomó una nueva forma, estableciendo un legado que perdura en la memoria histórica del pueblo. Los desafíos persistentes a través de los años, así como los triunfos, moldearon la identidad del sacerdocio levítico, quien siempre se mantuvo como un pilar de la comunidad. Aunque enfrentaron diversas crisis, la perseverancia y la fe se convirtieron en sus anclas, llevándolos a permanecer firmes en su vocación divina. Este relato continuo del sacerdocio, desde la muerte de Aarón hasta la restauración post-exilio, ilustra no solo la dimensión de un liderazgo espiritual, sino también cómo el pueblo se unió en torno a su fe, reafirmando su compromiso con los preceptos de Dios. Jesús, hijo de Josadac, junto a sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, descendiente de Salatiel, tomaron la iniciativa de construir un altar en honor a Dios, donde se ofrecerían sacrificios como estaba establecido por la ley de Moisés, el cual fue un mensajero divino. Con el paso de los años, el profeta Zacarías recibió una revelación impactante. Fue testigo de una visión en la que Josué estaba inadecuadamente vestido, símbolo de las transgresiones de la comunidad. En este momento, el ángel del Señor actuó con benevolencia. Según el relato de Zacarías, capítulo 3, versos 3 y 4, Josué se presentaba ante el ángel en ropas sucias. El ángel se dirigió a los presentes, ordenando que se le quitaran esas vestiduras indignas, y a Josué le proclamó la remisión de sus pecados y lo vistió con atavíos dignos. Este episodio no solo representa la restauración del sacerdocio levítico, sino que también presagia la venida del verdadero sumo sacerdote, el Mesías. A lo largo del tiempo y con la influencia de potencias extranjeras, el sacerdocio comenzó a distorsionarse. Durante la era helenística, la posición de sumo sacerdote se convirtió en un bien que podía ser comprado,
subrayando la manipulación en política. En la época del Imperio Romano, la elección de los sumos sacerdotes respondía mayormente a intereses de las autoridades imperiales. Es en este contexto que surgen figuras como Anás y Caifás, personajes clave en los relatos evangélicos. Anás, aunque había ocupado el cargo anteriormente, seguía teniendo una poderosa influencia espiritual, mientras que Caifás se encontraba en la posición oficialmente reconocida en ese momento. En Juan, capítulo 18, verso 13, encontramos la descripción del momento en que Jesús fue llevado ante Anás, al ser este el suegro de Caifás, quien ocupaba el cargo de sumo sacerdote ese año. Ambos jugaron roles fundamentales en el juicio irregular y religioso que se llevó a cabo contra Jesús, sellando la condena al Hijo de Dios. Este acto no solo expuso la corrupción del sistema sacerdotal vigente, sino que también indicaba un periodo de transición, marcando el cierre del sacerdocio levítico. Así, este proceso culminó en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del Templo de Jerusalén, lo que también significó un cambio definitivo en la relación del pueblo con lo sagrado. A partir de este momento, se abrirían nuevas posibilidades para la espiritualidad, dejando atrás prácticas que habían sido distorsionadas. Las enseñanzas de Jesús comenzaron a resonar en el corazón de aquellos que buscaban una conexión más genuina con Dios, con un mensaje de amor y redención. Mientras tanto, las enseñanzas de los apóstoles comenzaron a extenderse, llevando el mensaje liberador a pueblos lejanos. La fe se transformaría en un instrumento de unidad, trascendiendo fronteras y etnias, consolidándose en una comunidad diversa y vibrante. El impacto de las enseñanzas de Jesús y sus discípulos fue tan profundo que resonó a través de los siglos. La historia de la redención y la salvación se convirtió en un faro de esperanza para innumerables generaciones, mostrando que la luz siempre puede brillar en medio de la oscuridad. Es crucial recordar que el sacrificio de Jesús no solo representó el cierre de una era, sino el principio de una nueva alianza, donde cada individuo tiene acceso directo a la misericordia divina. Esto marcó un cambio radical, abriendo las puertas a una relación personal con Dios. El desarrollo del cristianismo se vio acompañado de una serie de desafíos, pero también de grandes momentos de esperanza y transformación. A medida que comunidades comenzaron a formarse, se convirtió en vital la tarea de establecer una doctrina clara que armonizara las enseñanzas de Jesús con las tradiciones de aquellos tiempos. Las epístolas de los apóstoles fueron fundamentales en el proceso, ofreciendo claridad a las dudas y enseñanzas que emergían en cada congregación. Así, surgió una rica herencia de escritos que continúan siendo estudiados y venerados hasta nuestros días. La figura de Jesús, extendida a través del tiempo, simboliza la promesa de un cambio radical que se puede lograr mediante el amor y la verdad. Así, nuestra conexión con lo divino invita a cada uno a ser parte de esa narrativa transformadora que continúa desarrollándose en la actualidad. El ejército romano, liderado por el general Tito, hijo de Vespasiano, devastó la ciudad de Jerusalén. Esta acción consumó la predicción hecha por Jesús, quien había anticipado este destino décadas antes. La destrucción del segundo templo no solo significó un cataclismo físico, sino la aniquilación de un sistema religioso que había definido la vida judía. Con el templo en ruinas, los rituales de sacrificios diarios cesaron, el altar se extinguió y el acceso al lugar más sagrado fue eliminado de manera definitiva. Asimismo, el sacerdocio dejó de tener validez. Flavio Josefo, un historiador judío que presenció los eventos, describe la escena en su obra La guerra de los judíos,
destacando la magnitud del horror. Al ingresar al templo, Tito quedó asombrado por su esplendor, pero el fuego arrasador no pudo ser sofocado. El sagrado santuario sucumbió ante las llamas, dejando solo escombros. Josefo relata que más de 1 millón de judíos perdieron la vida durante el asedio, y el calor era tan intenso que incluso los objetos sagrados y el velo del templo se convirtieron en cenizas, cumpliendo así lo que Cristo había declarado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 2, donde predice la total devastación. El nombre del último sumo sacerdote no aparece en la Biblia, ya que el Nuevo Testamento finaliza su relato antes del colapso del templo. Sin embargo, la tradición judía identifica a este sacerdote como Pinchas ben Samuel, respaldado por fuentes rabínicas y estudios contemporáneos, incluyendo las obras del historiador Heinrich Graetz y referencias encontradas en el Talmud de Jerusalén. Aunque hay discusión sobre la exactitud de este nombre, lo indiscutible es que desde aquel instante el sacerdocio dejó de estar presente de manera activa en Jerusalén, marcando un vacío religioso de casi 2000 años. La profecía de Oseas, capítulo 3, verso 4, cobra vida en este contexto. Israel se sumió en un silencio profundo, desprovisto de rey, príncipe, sacrificios o altares sagrados durante siglos. Incluso llegaron a desaparecer los ídolos. La comunidad judía se enfrentó a un nuevo capítulo, donde la religiosidad cambió radicalmente. Tras el año 70 después de Cristo, la diáspora judía comenzó a expandirse por distintas partes del mundo. Comunidades enteras se formaron en lugares como Egipto, Asia Menor y más allá, adaptándose a diversas culturas mientras mantenían su identidad. La sinagoga se convirtió en un nuevo centro de vida comunitaria, donde la enseñanza de la Torá y las prácticas cotidianas ganaron prominencia. Aún así, el trauma de la pérdida del templo y lo que representaba quedó grabado en la memoria colectiva. El judaísmo se reconfiguró a medida que emergían nuevos pensadores y líderes religiosos. Estas transformaciones también dieron lugar a movimientos revolucionarios dentro del pueblo judío, que buscaban restaurar su identidad y conexión espiritual. A pesar del sufrimiento, la fe y la resistencia se convirtieron en pilares fundamentales que sostuvieron a la comunidad judía. A lo largo de los siglos siguientes, diversos acontecimientos históricos agitaron la vida de los judíos. Desde las cruzadas, que llevaron a una mayor persecución, hasta los siglos de la Inquisición, su lucha por la supervivencia fue constante. A pesar de estos desafíos, la capacidad de adaptación y el deseo de preservar su legado cultural y espiritual fueron cruciales para la comunidad. Las festividades judías se celebraron como momentos de resistencia cultural. Pese a la distancia del templo, las memorias de su grandeza y su significado religioso se convirtieron en rituales que unieron generaciones. La conexión con la Tierra Santa se mantuvo viva, reflejando un anhelo constante por la reconstrucción del templo y una esperanza de redención. El impacto del sacudón de 70 después de Cristo se sentirá nuevamente en el contexto moderno, donde el deseo de recuperar el templo resuena entre algunos grupos dentro del judaísmo contemporáneo. Debates sobre el significado del templo, su reconstrucción y su lugar en la teología actual persisten, mostrando que las huellas de la historia siguen influyendo en el presente. La relación del pueblo judío con su herencia, entendida a través de la perspectiva de la diáspora y el sufrimiento, añade capas de complejidad a su identidad actual. El diálogo interreligioso también ha adquirido relevancia,
con intercambios que buscan comprender las diferentes experiencias y visiones del mundo a partir de la destrucción del templo. Así, la historia de Jerusalén y su templo simboliza mucho más que un evento aislado. Es un testimonio de fe, resistencia, identidad y la continua búsqueda de redención y significado. La narrativa judía, marcada por la destrucción, ha dado forma a la resiliencia y a la renovación, mientras el pueblo sigue adelante con la esperanza de un futuro donde su herencia espiritual y cultural florezca. La destrucción del segundo templo a manos del ejército romano representó más que la pérdida de una edificación emblemática. Significó el colapso del epicentro del culto divino en Israel. El fuego no solo devastó el altar, sino que también arrasó con la esencia misma de la fe de la nación, el rol del sumo sacerdote. Desde Aarón hasta el último de su linaje, Phanias ben Samuel, más de 80 líderes espirituales habían guiado al pueblo, pero la caída del templo marcó el fin del sacerdocio levítico. Flavio Josefo, un contemporáneo que fue testigo de este evento calamitoso, narró que el fuego consumió el lugar sagrado y que el humo se alzó hacia el cielo, poniendo fin al servicio eterno del templo. Con esta tragedia, el judaísmo encontró un nuevo camino, volviendo su mirada hacia el estudio de la Torá, la oración y las sinagogas. Sin embargo, siempre se mantuvo viva una chispa de esperanza, la creencia de que, en tiempos del Mesías, el templo sería restaurado junto con el sacerdocio y los sacrificios. En el presente, esa esperanza milenaria se materializa en Jerusalén. Tras un período de silencios que se extienden por casi 2000 años, la posibilidad de restaurar el sacerdocio levítico vuelve a cobrar fuerza. Desde la caída del templo, no ha habido un sumo sacerdote en Israel, pero ahora un nuevo capítulo podría estar a punto de escribirse. El durable silencio de la jerarquía sacerdotal parece estar pronto a desvanecerse. En 1987, el rabino Yisrael Ariel, un veterano de la Guerra de los 6 Días, con profundo conocimiento de la tradición escritural, fundó un instituto con un propósito claro: reconstruir cada herramienta, vestimenta y elemento esencial para reanudar los servicios levíticos según lo estipulado en la Torá. Este organismo no nace del simbolismo, sino de la firme creencia de que es fundamental prepararse de manera tangible para la restauración del templo en Jerusalén. Este instituto, situado en el centro del barrio judío y a escasa distancia del muro occidental, goza del reconocimiento oficial y cuenta con el respaldo de la comunidad rabínica. La entidad no solo busca preservar la herencia cultural y religiosa de Israel, sino que también se ha propuesto restaurar la conexión espiritual perdida durante siglos. En las instalaciones se trabaja arduamente en la creación de utensilios, rituales, asegurando que todo esté listo para un futuro regreso al culto antiguo. La investigación y desarrollo de los artefactos religiosos requiere una dedicación meticulosa, y la entidad ha reunido expertos en diversas áreas como arqueología, historia y teología, quienes colaboran para garantizar que cada aspecto de la restauración sea fiel a las Escrituras. A través de talleres y seminarios, se educa a la nueva generación sobre la importancia y la magnitud del trabajo que realizan. En paralelo, se lleva a cabo un esfuerzo por involucrar a la comunidad en este proyecto, organizando eventos que permiten a los judíos de todo el mundo conectarse con su herencia. Estas actividades no solo fortalecen el sentido de identidad entre los participantes, sino que también reavivan el anhelo por la reconstrucción del templo. La misión va más allá de un simple deseo.
es una búsqueda de la realización de promesas ancestrales. Además, el Instituto ha dado inicio a una serie de colaboraciones con organizaciones internacionales que comparten el mismo objetivo. A través de conferencias y foros globales, se están creando redes de apoyo para este emprendimiento monumental. El impulso es fuerte, dado que muchos sienten que el tiempo de cambio se aproxima, marcando el camino hacia un futuro en el que un nuevo templo pueda erigirse en Jerusalén. Los preparativos para este renacimiento espiritual también incluyen la búsqueda de personas que deseen ocupar roles sacerdotales, un proceso que ha generado mucho interés. En este contexto, se están realizando estudios genealógicos para identificar a aquellos que puedan demostrar su linaje levítico, permitiéndoles así cumplir con los requisitos para convertirse en sacerdotes. La búsqueda de un nuevo sumo sacerdote ha comenzado. Como parte de esta revitalización, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los antiguos textos y tradiciones, asegurando que el nuevo sacerdocio opere bajo los mismos principios establecidos hace miles de años. Se infunde un nuevo sentido de propósito en la comunidad, mientras que las sinagogas vuelven a cobrar protagonismo como espacios de enseñanza y discusión sobre esta renovación espiritual. Cada día, el entusiasmo crece entre los creyentes y estudiosos que ven en este movimiento un eco de las antiguas profecías y una señal de que los tiempos están cambiando. La globalización y la conexión instantánea a través de la tecnología han permitido que las ideas fluyan, creando un ambiente fértil para el renacer de la tradición. De esta manera, un sentimiento de unidad se extiende más allá de las fronteras, uniendo a judíos de todas partes en torno a un mismo ideal. En conclusión, el sueño de restaurar el templo y el sacerdocio levítico en Jerusalén parece acercarse cada vez más a la realidad. Con cada paso, cada oración y cada esfuerzo colectivo, se allana el camino hacia una era donde la fe y la herencia se reencuentran en un sencillo, pero potente, acto de esperanza. La historia aún tiene mucho que contar, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta narrativa que continúa desarrollándose. Ahora es el momento de ser parte activa de esta transformación y de vivir con la certeza de que el futuro está cargado de posibilidades. Lo que está sucediendo en este lugar no es un misterio, aunque su significado profético puede no ser completamente comprendido. Se han recreado con precisión los instrumentos necesarios para el servicio del templo, siguiendo meticulosamente las descripciones de textos como Éxodo, Números y la Mishnah. Se han fabricado elementos como cuencos, jarras, cucharones de oro y plata, cuchillos rituales, así como trompetas de plata similares a las que se mencionan en el capítulo 10 de Números. También se ha creado el misrak para recoger la sangre de los sacrificios, cucharones para incienso, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso, todo ello bajo la dirección de expertos en halajá, arqueología bíblica y regulaciones del templo. Una de las piezas más impresionantes es la menorá de oro puro, con un peso que supera los 45 kilos, fabricada en una única pieza sólida, tal como lo indica Éxodo 25. En la actualidad, tales objetos se exponen tras un cristal en la plaza que lleva al muro, brillando como un testimonio de que esta realidad no es simplemente un símbolo, sino un ensayo anticipado de algo profético. Sin embargo, la labor de reconstrucción no se limita solo a los utensilios. El instituto se ha dedicado a confeccionar las vestimentas sacerdotales con suma precisión, tanto para los Kohanim como para el sumo sacerdote. Estas incluyen el efod elaborado con lino fino y hilos de oro,
El pectoral del juicio adornado con 12 piedras preciosas representando a las tribus de Israel, la túnica azul que lleva campanillas de verdadero oro que resuenan al caminar y la mitra sacerdotal que lleva grabada la inscripción Santidad a Jehová en oro puro. Estas ropas no han sido creadas solo para exhibición, sino con la intención de ser utilizadas. El rabino Yisrael Ariel declaró sin rodeos que estos elementos no están destinados a la admiración, sino a la consagración. También se ha conseguido reproducir el aceite sagrado de unción, siguiendo la fórmula descrita en Éxodo 30, que incluye mirra pura, cálamo fragante, canela y aceite de oliva prensado según métodos ancestrales. Este aceite tenía un uso importante: consagrar a los sacerdotes, los utensilios sagrados e incluso a los reyes, en un ritual que simboliza la dedicación. Asimismo, se han buscado evitar todo tipo de interferencias en el proceso de restauración. Cada paso ha sido cuidadosamente planificado, desde la selección de materiales hasta la capacitación de los involucrados. Esto permite que la modernidad y la tradición se entrelacen de manera auténtica, creando un vínculo con la herencia espiritual milenaria. Los esfuerzos realizados no son exclusivamente físicos, también implican un profundo compromiso con los valores y el conocimiento ancestral. Equipos de investigadores han trabajado incansablemente para recopilar información de diversas fuentes, enriqueciendo así el esfuerzo general. La pasión y la dedicación por revivir esta faceta histórica han generado un entorno vibrante, donde la comunidad se une para apoyar esta causa. Las actividades recientes han despertado un interés generalizado en la enseñanza de la historia y la cultura del templo. Se llevan a cabo talleres y charlas para que las generaciones jóvenes se familiaricen con su herencia. Esto no solo enriquece el entendimiento de cada individuo, sino que también fortalece el sentido de identidad colectiva entre la comunidad. Este renacimiento de la tradición se manifiesta en muchos aspectos, desde la música hasta las festividades. La gente ha comenzado a organizar celebraciones para conmemorar momentos significativos de la historia del templo, recordando su relevancia y significado en la actualidad. Así, el pasado se entrelaza con el presente en un ciclo dinámico de aprendizaje y reflexión. Las obras realizadas no solo apuntan a edificar un espacio físico, sino que también están diseñadas para inspirar un cambio en la conciencia colectiva. Cada elemento restaurado se convierte en un legado viviente, un recordatorio del propósito y la misión compartida de la comunidad. La restauración de estos objetos es, en esencia, una invitación a revivir el espíritu y la esperanza que una vez habitó este lugar sagrado, fomentando un sentido de renovación espiritual. A medida que avanzan los trabajos, es palpable la transformación del lugar, un espacio que preserva la historia y al mismo tiempo nutre la fe y la práctica. Este ambiente vibrante propone un futuro en el que la espiritualidad y la comunidad se entrelazan, dando cabida a una experiencia única de conexión y pertenencia. Su elaboración había sido vedada durante largos siglos, incluso por la propia halajá, debido a su carácter sagrado. Sin embargo, en la actualidad, se ha restituido, reconociendo su significado, junto con el incienso sagrado, cuya fórmula ha sido preservada meticulosamente por la tradición rabínica y que ahora se ha vuelto a crear, ansiosa por estar lista para el momento en que el altar vuelva a flamear. En diciembre de 2018, el Instituto del Templo dio un paso decisivo al dedicar formalmente un altar de sacrificio a escala real, construido con piedras sin labrar, como estipula el Éxodo, capítulo 20, verso 25. Esta ceremonia, llevada a cabo en Jerusalén, no fue una simple representación,
Se trató de una actividad auténtica en la que se realizaron sacrificios simbólicos con animales conforme a la ley israelí. De esta forma, el mundo fue testigo de que el sistema puede reiniciarse en cualquier instante, en cuanto se logre el acceso completo al monte del templo. La restauración abarca no solo utensilios y vestimentas, sino que también pone su foco en las personas. Desde la década de los años 90, gracias a los avances en la genética, el Instituto del Templo, en colaboración con científicos destacados como el Dr. Karl Skorecki, ha logrado identificar un marcador genético singular presente en los varones que se reconocen como Kohanim. Esta secuencia, conocida como el Cohen Modal Haplotype, se hereda por vía paterna y ha servido para corroborar, de manera científica, lo que la tradición oral había sostenido a lo largo de los siglos. Como observó el Dr. Skorecki, aquello que la tradición ha enseñado por generaciones, ahora la ciencia lo respalda. Con esta base genética y documental, el Instituto ha estado reuniendo y formando a cientos de descendientes del linaje de Aarón. Estos levitas están recibiendo instrucción en los rituales de sacrificio, la manipulación de los objetos sagrados, así como en los códigos de pureza y santidad que caracterizan al sacerdocio. Además, están aprendiendo los cánticos levíticos, dominando la interpretación de los salmos con instrumentos bíblicos antiguos, siguiendo las directrices establecidas en el primer templo. Este impulso hacia la restauración no solo es un retorno a las prácticas antiguas, sino también una búsqueda por revitalizar la conexión entre la comunidad y su herencia espiritual. Cada día crece el interés por comprender los rituales y tradiciones que marcaban la vida del templo. Las nuevas generaciones están cada vez más comprometidas con entender su historia y su papel dentro de la misma. Las formaciones actuales están integrando tecnología y estudios profundos sobre los textos sagrados, permitiendo que el conocimiento se transmita de manera efectiva y precisa. La metodología incluye estudios grupales donde se discuten los significados y se reflexiona sobre la importancia de cada práctica. A medida que la conciencia sobre estas tradiciones crece, se observa un deseo genuino de participar en la continuidad de esta herencia. Asimismo, no solo los descendientes de Aarón están involucrados, sino también aquellos que, aunque no provienen de este linaje, sienten un profundo llamado a apoyar estas iniciativas. Las actividades comunitarias han crecido, promoviendo un sentido de unidad y pertenencia que justifica la importancia de mantener viva la tradición. Con el tiempo, se espera que la restauración del templo no solo sea un proyecto físico, sino también un catalizador para el renacer espiritual de muchas personas. La transformación cultural que se percibe en la sociedad contemporánea está impulsando a muchos a redescubrir su identidad y su relación con lo sagrado. Las ceremonias adicionales, que abarcan desde festivales espirituales hasta encuentros de oración, fomentan el vínculo comunitario. A través de encuentros y diálogos abiertos, los participantes exploran la relevancia de las prácticas antiguas en el mundo moderno. La idea es que cada miembro de la comunidad no solo observe, sino que también participe activamente en la búsqueda de la santidad y en la comprensión de su significado. El entorno está cambiando y con él las formas de conectarse a lo divino. Existen iniciativas para incluir a los jóvenes en la enseñanza de los conceptos espirituales, convirtiéndose en mensajeros del legado. Este enfoque integral, que combina tradición con innovación, está redactando un nuevo capítulo en la historia de la restauración del templo.
Las diversas actividades educativas han trascendido el ámbito religioso, atrayendo a académicos y curiosos de otros contextos que desean aprender sobre estas prácticas ancestrales. El atractivo de las tradiciones y su poder para unir a la gente son factores que han llevado a un creciente interés tanto a nivel local como internacional. De esta forma, la restauración del templo se presenta como un faro de esperanza, un símbolo de resistencia cultural y un llamado a la cohesión y cooperación entre todos aquellos que buscan enlazarse con su herencia. La historia se hace presente de manera vibrante, invitándonos a todos a ser parte de este renacer lleno de significado y espiritualidad. Realiza tu inscripción ahora y acompáñanos en esta increíble transformación que facilita un camino hacia el renacer de tradiciones sagradas. Este proceso de recomposición se fundamenta en la Mishnah, en las enseñanzas de Maimónides y en la Halajá, no para conservar una costumbre perdida, sino para reactivar una práctica que, según los rabinos, será esencial en la llegada del Mesías. El rabino Chaim Richman ha sido contundente en su afirmación: no aguardamos que el templo caiga del cielo. Existe la llamada divina para que lo reinstalemos con nuestras propias manos, tal como lo hicieron Esdras y Nehemías. Todo está preparado, solo requiere del permiso correspondiente. Lo que impide actualmente la restauración del culto no es la falta de elementos o de sacerdotes, sino el acceso pleno al monte del templo, controlado en la actualidad por la administración islámica del Waqf y protegido por convenios internacionales. Sin embargo, los dirigentes del instituto han afirmado que si se modifican las condiciones, se podría activar todo el sistema en cuestión de semanas. Tras casi 2000 años de exilio y silencio, el sacerdocio retoma vida. Lo que parecía un sueño lejano se encuentra ante nosotros, acercándose a materializarse. El altar está erigido, las vestiduras han sido elaboradas, los utensilios consagrados y los descendientes de Aarón están reunidos. Además, ya se ha designado a un sumo sacerdote. La inquietud ahora no radica en la viabilidad del proceso, sino en cuánto tiempo falta para que arranque. En septiembre de 2016, durante un evento que no recibió la atención mediática esperada, el Sanedrín restaurado en Jerusalén lanzó un aviso que cambia las perspectivas sobre la historia profética de Israel. Se nombró oficialmente a un sumo sacerdote interino, un hombre vivo, preparado y consagrado que aguarda el instante propicio para entrar al templo y ofrecer sacrificios ante el Dios de Abraham. Su nombre es Rabino Baruch Kahane, conocedor profundizado en la ley judía y heredero de la línea de Aarón, entrenado en las complejidades del servicio levítico según la Mishnah, el Talmud y las enseñanzas de Maimónides. No se trata de un símbolo ni de un simple actor. Es un sacerdote auténtico, listo para desempeñar su papel. Cada paso dado es un recordatorio del profundo legado que está volviendo a cobrar vida. La esperanza se acerca mientras la comunidad se une y avanza en un camino que une el pasado con el presente. El interés por la restauración ha incrementado, junto con la preparación espiritual de aquellos destinados a cumplir con las responsabilidades del templo, reafirmando las bases de una fe antigua e inquebrantable. Este movimiento no solo inspira a los que viven en Israel, sino que resonará en corazones de fieles en todo el mundo. En las enseñanzas de Maimónides, el retorno a las tradiciones no es solo un deseo, sino un mandato sagrado. Y cada día se hacen visibles los signos de esta transformación, mientras aquellos comprometidos con esta visión realizan fervientes oraciones y estudios que nutren sus almas y las de sus comunidades. La proyección de establecer un nuevo hogar espiritual para el pueblo judío cobra fuerza,
a medida que más personas se involucran en el proceso. El altar, símbolo de sacrificio y devoción, no es solo una estructura física, es un punto de conexión entre lo humano y lo divino, un llamado a regresar a los valores fundamentales que han guiado a generaciones pasadas. Mientras el mundo observa, el espíritu del sacerdocio avanza, reivindicando su lugar en el corazón de la nación. Un fuerte sentido de propósito envuelve a los miembros de esta comunidad, que simbolizan la renovación de una relación sagrada que ha perdurado a lo largo del tiempo. En este ámbito de preparación, las enseñanzas y rituales adquieren un nuevo significado, acercando a los individuos al cumplimiento de su destino. Las vestiduras, cuidadosamente elaboradas, contienen no solo hilo y tela, sino la esencia de aquellos que han pasado sus conocimientos a través de los siglos. Este esfuerzo no es solo por un templo físico, sino por un retorno al núcleo de la fe que ha sostenido a un pueblo a través de desafíos inimaginables. Así, al avanzar hacia este nuevo capítulo, la historia no solo se reescribe, sino que también se revive, aportando una nueva vida a los pilares de la tradición. El viaje de descubrimiento y entrega que están emprendiendo aquellos dedicados se convierte en un faro que guía a una generación deseosa de conectar con sus raíces. Entonces, cada oración, en cada estudio, se percibe el eco del pasado resonando con una claridad renovada. Con el tiempo, estas acciones no solo impactarán a su comunidad local, sino que resonarán en el escenario global, reafirmando el lugar del pueblo judío en la historia y el destino colectivo. Y así, la ambición de restaurar lo que alguna vez fue, se transforma en la anhelante expectativa de un futuro lleno de propósito y significado. El portavoz del Sanedrín, Hillel Weiss, ha afirmado sin rodeos que el rabino Kahane está destinado a asumir el rol de sumo sacerdote, no como una hipótesis, sino como una responsabilidad inminente. Desde hace tiempo, el rabino Baruch Kahane ha estado involucrado en ensayos prácticos relacionados con sacrificios, siempre en cumplimiento con la legislación israelí vigente. Lejos de ser un personaje mediático, Kahane se caracteriza por su dedicación al estudio profundo en silencio. Durante años ha estado inmerso en los estudios más rigurosos del pensamiento rabínico, profundizando en las regulaciones del templo, de acuerdo con la Mishnah, la Halajá, el Talmud y las enseñanzas de Maimónides. Baruch Kahane proviene de la prestigiosa línea de los Kohanim, descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés. Esta herencia se ha transmitido a lo largo de generaciones por vía paterna, convirtiendo su identidad en una mezcla de legado y compromiso. Su genética lleva el haplotipo Cohen modal, un marcador cromosómico que el análisis científico ha identificado como un signo distintivo de los descendientes de Aarón. El Sanedrín restaurado, compuesto por un grupo de 71 rabinos y expertas en legislación bíblica, lo seleccionó no solo por su linaje, sino también por su elevado nivel de conocimiento y preparación. Kahane ha estudiado detalladamente los rituales de sacrificio, la purificación de los sacerdotes, las leyes de santidad, el calendario ritual y los procedimientos rigurosos del servicio diario en el templo. El rabino Kahane ha llevado a cabo ceremonias de práctica, destacando la dedicación formal de un altar de sacrificios de tamaño real, evento que tuvo lugar en diciembre de 2018 y que fue transmitido públicamente. En este acontecimiento, ante la mirada del pueblo de Jerusalén, se realizó un sacrificio conforme a la normativa moderna, asegurando que el antiguo sistema podría reactivarse en cualquier momento. El profesor Gershon Nerel, un historiador judío,
con especialización en movimientos mesiánicos, ha señalado que muchos han discutido por siglos la idea de restaurar el culto, pero esta es la primera ocasión en la que se nombra formalmente un sumo sacerdote desde el 70 Pinterest de Cristo. Esto marca un hito significativo en el entendimiento contemporáneo del judaísmo y su posible revitalización ritual en la actualidad. La figura de Baruch Kahane no solo representa una conexión con el pasado, sino que también presenta una perspectiva renovada sobre cómo pueden combinarse las tradiciones ancestrales con el tiempo presente. A medida que el mundo observa numerosos componentes del judaísmo que han permanecido adormecidos, parecen estar despertando una vez más, creando un diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo. Con su preparación, Kahane también se enfrenta a un mundo enormemente diferente, donde la política, la religión y la sociedad son más complejas que nunca. La recepción de su papel como sumo sacerdote no solo dependerá de su linaje y conocimiento, sino también de su habilidad para navegar los desafíos del siglo XXI, donde el diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz son cruciales. Mientras se examina la viabilidad de restablecer prácticas antiguas, es emocionante pensar en cómo puede ser este renacimiento. La responsabilidad del sumo sacerdote hoy y en el futuro se enfatiza no solo en el ámbito ritual, sino también en la función de ser un líder moral en tiempos de crisis. Esto implica una revaloración de los antiguos textos y su aplicación en un mundo moderno donde las enseñanzas judías pueden ofrecer guías para muchos. A través de estos esfuerzos, el rabino Kahane apunta a proporcionar un sentido de unidad y continuidad que puede resonar no solo con los judíos, sino también con personas de diversas fees que buscan un sendero hacia la espiritualidad y la comprensión mutua. Así, el camino hacia el establecimiento del templo y la revitalización de antiguos rituales se presenta como una oportunidad no solo para los creyentes, sino también para fomentar la paz y el entendimiento en un mundo en constante cambio. ¿Qué opinas sobre esta nueva era para el judaísmo? La discusión está abierta y está llamada a ser apasionante. No se trata únicamente de un ritual sagrado, sino de un hito en la historia. La designación de Baruch Kahane ha sido objeto de debate, ya que aún no cuenta con la aprobación oficial del Estado de Israel ni de las instituciones rabínicas predominantes. Sin embargo, ha ganado aceptación entre un grupo de rabinos que abogan por la reconstrucción del templo y la restauración del culto levítico. Desde una óptica escatológica, su nombramiento no debe ser ignorado. El teólogo John Walvoord, una autoridad en profecía bíblica, señala que el reinicio de los sacrificios diarios en Jerusalén es fundamental para que las profecías de las 70 semanas de Daniel cobren vida. Un sumo sacerdote activo se convierte en un requisito esencial para este escenario. Esta designación no es meramente simbólica, posee un trasfondo profético profundo.